Buenos días. Comenzamos en este momento el tiempo destinado a la entrevista a las candidatas y candidatos al Congreso de los Diputados por las dos provincias canarias en las elecciones generales del 23 de julio. En esta oportunidad, en este momento, recibimos en los estudios de Canarias Radio a María Fernández, candidata de Coalición Canaria por Las Palmas. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí como siempre. A ver, ¿por qué Coalición Canaria se presenta a las elecciones generales en solitario? Es verdad que hay un grupo de fuerzas nacionalistas que le apoyan, pero bueno, con las que tradicionalmente forman, por ejemplo, gobiernos municipales, y no está Nueva Canarias en ese acuerdo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, la realidad es que iniciamos un proceso de alianza muy generoso en las que se puso por delante los derechos de los canarios, la importancia de que esta tierra canaria no perdiera su voz propia en Madrid. Y a esa alianza se sumaron muchos partidos que no concurrieron con nosotros a las pasadas elecciones municipales. Es decir, no solo son los partidos que ya formaban parte de la coalición de Coalición Canaria Gran Canaria, sino que muchos otros se han sumado, como Unidos por Gran Canaria, como Juntos por Guía, como Agrupación Socialista Lanzaroteña y muchos tantos otros municipalistas y nivel insular que entendieron la necesidad y el llamamiento de poner por delante los derechos de los canarios y tener fuerza y una voz en Madrid. Otros no se quisieron sumar, pero yo me voy a centrar en lo positivo. Y lo positivo es que la suma de todos estos partidos que se han hecho una gran alianza en toda Canarias, si los mismos ciudadanos y ciudadanas que nos votaron hace un mes nos vuelven a votar, es que Coalición Canaria y Canarias no tendría ni uno, ni dos, ni tres. Tendríamos 4 diputados en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura. Es decir, esto es una cuestión importante repetirla para los que hablan del voto útil, del voto que se tira a la basura. La realidad es que si los mismos que nos votaron ayer nos vuelven a votar hoy, tendríamos 4 diputados y esto hay que repetirlo mucho, porque no hay voto más útil que el voto del 75% de descuento, que el voto de las guaguas gratis, que el voto de que la cesta de la compra de Canarias tenga el mismo precio que el resto de la península, que el voto que defiende que la realidad migratoria de Canarias se tiene que defender y se nos tienen que dar herramientas y no nos pueden continuar dejando solos. No hay voto más útil que el de Coalición Canaria. Y eso lo ha dicho a lo largo de la historia los hechos. ¿Le preocupa la polarización? Mejor dicho, y con todos los respetos, la bipolarización de la política, en el sentido de que hay solamente parece un partido que se juegan dos y ya está. Me preocupa bastante porque después de ver el debate entre los dos candidatos a la presidencia, Feijóo y Sánchez, me preocupó que no se habló de Canarias. No se nombró en ningún momento en Canarias, cuando en nuestras costas fallece una persona cada 4 horas. Niños, bebés, mujeres embarazadas. Llegan más de 2.000 personas a nuestras costas en lo que vamos de mes. Si ni así se habla de Canarias, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué desgracia mayor tiene que pasar? Me preocupa que en esa bipolarización se pierda la realidad de la ciudadanía canaria, la realidad de la gente que se levanta por la mañana, tiene que pagar la luz, el alquiler, la hipoteca y no se les están dando herramientas. Creo que me preocupa muchísimo. Bueno, vamos a por los bloques un poco de cada cuestión. Le pregunto por el régimen económico y fiscal y también por la propuesta económica de Coalición Canaria. Para nosotros siempre ha sido una línea roja defender nuestros derechos conquistados, es decir, nuestro estatuto de autonomía, nuestro régimen económico y fiscal, nuestra SEC, nuestras herramientas que nos ayudan a equipararnos, no a ser mejor que nadie, sino a tener las mismas herramientas que el resto. Porque hay una cosa que yo repito mucho y es que no hay nada más injusto que tratar igual a los que son desiguales. Y estas herramientas son derechos que nos hemos ganado y que todos hemos luchado por conseguir y que nos equiparan el resto. Y que continuamente los partidos estatalistas, cuando no han necesitado el voto de Coalición Canaria, los han intentado saquear y los han intentado violentar por la puerta de atrás. Y siempre hemos tenido que estar ahí para defenderlos día a día. Pero estos derechos tienen que mejorar. Si algo nos enseñó la pandemia es que muchas herramientas como el régimen económico y fiscal pueden ser mejoradas para poder llegar a más gente, a la ciudadanía, le dé más herramientas en crisis como las que hemos vivido para poder estar igualada al resto del territorio peninsular. Y por eso tenemos que tener un voto nacionalista fuerte, porque la experiencia nos ha dicho que ni el sentido común, ni la humanidad, ni la sensibilidad han sido suficientes con los partidos estatalistas. Lo que ha sido suficiente es tener fuerza en Madrid, doblegar a esos partidos cuando necesitan nuestros votos y poner por delante esta realidad económica de Canarias que necesita herramientas específicas para avanzar. Recuperar convenios, planes de empleo, convenios de infraestructuras hidráulicas, educativas. Seguimos teniendo barracones, seguimos teniendo una necesidad en la sequía. Vengo de Fuerteventura, de ayer.
Es el territorio más seco después de Almería, en toda España. Necesitamos realmente esas herramientas para poder sobrevivir. Y eso es lo que Coalición Canaria lleva en su ADN, lleva en su agenda y no vamos a dejar de luchar. Vamos a hablar de todas esas cosas que usted ha mencionado ahora mismo, pero quiero empezar por las energías renovables. ¿Cuál tiene que ser la aportación del Estado a Canarias en ese aspecto? Bueno, el Estado tiene que facilitarnos las herramientas legislativas adecuadas para poder desarrollar unas energías renovables en tiempo y forma. Es decir, no podemos seguir esperando años y años por determinadas licencias para poder instalar una instalación de renovables. Somos mayores de edad, Canarias es mayor de edad. Tenemos aquí en el gobierno de Canarias y tenemos en las instituciones canarias técnicos y gente muy preparada y capacitada para poder dar gestión. Y ahí me remito, por ejemplo, al hecho de la competencia de costas, que estaba en nuestro Estatuto de Autonomía y que llevamos 4 años viendo titulares de que se iba a transferir, no se ha transferido. De la competencia de costas se ha transferido la mitad. No tenemos ni la capacidad de dar determinadas autorizaciones, ni el régimen sancionador, ni el recaudatorio. ¿Qué tenemos de costas? Que eso nos impide avanzar en renovables offshore, por ejemplo, o tomar decisiones sobre nuestro propio fondo marino. Es decir, Canarias tiene que conducirse a un mayor autogobierno porque tenemos la capacidad, las herramientas, y tenemos que ser capaces de desarrollarnos conforme a nuestra idiosincrasia totalmente diferente al resto del territorio peninsular. Y no podemos continuamente estar dependiendo de un funcionario de un despacho oscuro de Madrid a que no den determinadas autorizaciones. Eso no puede ser. Vamos a abordar la cuestión de la fiscalidad. Sabe que es bastante habitual que en las campañas electorales los partidos políticos hablen de bajar impuestos. Bueno, usted lo sabe perfectamente porque el suyo también lo hizo y ahora va a gobernar en Canarias. Sabe que el Partido Popular, por ejemplo, le ha planteado la posibilidad de una rebaja del IRPF, pero yo le pregunto también por otros impuestos que están en este momento en funcionamiento o se están ejecutando, como es el impuesto a la banca y a las eléctricas, si ustedes son partidarios de mantenerlos o no. Nosotros votamos a favor de esos impuestos, pero nosotros también votábamos a favor de que más allá de las grandes fortunas, las pequeñas familias tuvieran una ayuda. No podíamos seguir haciendo que la gente, a pesar de tener un trabajo, no llegara a fin de mes. 7 de cada 10 familias no llegaban a fin de mes, a pesar de tener un empleo. Les estábamos saqueando en una situación de inflación terrible en la que todo subía, del salario que ellos tenían, no solo les subía el precio de todo y el coste de la vida, sino que impositivamente no les dábamos ningún alivio, a pesar de que las arcas públicas recaudaban más que nunca porque esa inflación hacía que recaudáramos más que nunca. Eso no puede ser. Miren, siempre se ha dicho que la política fiscal es de derecha y que suben impuestos los de izquierdas. Eso es mentira. Eso es mentira. No hay nada más social que una buena redistribución de la política social, de la política fiscal. Pero hay que hacerlo y hay que redistribuirla. Y hay que coger impuestos como el de hidrocarburos, que se creó en Canarias en el año 80 para precisamente amortiguar los impactos de las subidas desproporcionadas del coste del combustible y no tocarlo en 4 años. Bájalo. La gente no puede seguir pagando, ni la gente ni las empresas podían seguir pagando ese combustible. ¿Por qué no se bajó? ¿Por qué se siguió recaudando a manos llenas? El IJIC, ¿se podía hacer una bajada coyuntural del IJIC? Sí, se podía hacer, no se ponía en peligro nada y dejabas más dinero en los bolsillos de la gente. Votamos también a favor de que en la renta a la gente se le regulara el IRPF para que no les dieran una leche más a sus bolsillos en julio después de haber estado soportando un encarecimiento del coste de la vida. Es que tenemos que salirnos de esos discursos de estos de izquierdas y estos de derechas y tenemos que irnos a la parte práctica, pragmática. ¿Qué herramientas le puedo dar a la ciudadanía rápidas y eficientes para que soporten este impacto de la subida de la vida? Una buena política fiscal, sin poner en riesgo sin poner en riesgo el bienestar social. Por supuesto que se puede. He hablado del IJI, que es verdad que el Estado no tiene nada que hacer en esta cuestión porque es un impuesto netamente canario, pero sí es verdad que hay analistas que sostienen que los impactos de las bajadas del IJIC luego finalmente no se notan, como usted dice, en el bolsillo del ciudadano, porque luego no hay probablemente políticas de inspección sobre qué se hace, por ejemplo, en la hostelería, cuando el IJIC está incluido. Es decir, los precios bajan, no bajan los precios. ¿Y estos especialistas se lo dijeron a Sánchez cuando bajó el IVA? Porque a mí, cuando intentan colocar determinadas políticas en la izquierda y en la derecha, Sánchez sacó un decreto para ayudar con la situación de crisis derivada de la guerra de Ucrania, en la que se bajó el IVA
se bajó el gas, se dejaron los trenes gratis. ¿Y Canarias qué? Canarias no bajó el IJIC, Canarias no tenía gas y Canarias no tenía trenes. Es que tenemos que acabar con esos relatos, porque flaco favor le hacen a la ciudadanía. Y ahí estábamos Ani y yo en el Congreso de los Diputados diciendo, ¿vale? Se ha sacado un decreto para ayudar a la gente y a las familias en esta situación de crisis. ¿Qué herramientas se les ha dado a Canarias? Y partidos socialistas de aquí seguían defendiendo que no, que nosotros nos teníamos que conformar. Se conformaron con un 50% cuando fueron a luchar por el 100%, se conformaron con un 50%, como si los canarios valiéramos la mitad que el resto del territorio peninsular. Pues Ani y yo dijimos que no, que teníamos que ir para adelante. Conseguimos las guaguas gratis, conseguimos que las familias tuvieran un pequeño alivio en sus bolsillos. Reclamamos aquí que se hiciera una bajada de IJIC coyuntural, al igual que Pedro Sánchez lo hizo allí, porque en muchas ocasiones, cuando tú bajas del 7% al 5%, incluso a veces recaudas más. Porque deja más dinero en la economía y en el bolsillo y la gente gasta más. No siempre una bajada del IJIC implica recaudar menos, y esto es economía básica. Y por eso tenemos que estar en Madrid. Porque situaciones dramáticas como esta, en las que tuvimos que luchar por las guaguas fueran gratis, tuvimos que luchar por ese 100% del descuento del transporte de mercancías, que no solo ayudaba al sector primario y al sector industrial, ayudaba a que ese lineal de caja donde vas a coger el bote de leche te costara lo mismo a un gran canario que a una persona que vive en Cádiz o a una persona que vive en Lanzarote. Y eso lo luchamos Ani y yo, no lo luchó nadie más. Y no lo conseguimos por sensibilidad, lo conseguimos porque necesitábamos nuestros votos. Y, por ejemplo, la subvención al transporte, aquí estamos esperando todavía que la pongan en marcha. El empleo es una de las cuestiones que más preocupan generalmente a las sociedades. Sabe que tradicionalmente en las relaciones entre Canarias y el Estado el empleo se ha puesto sobre la mesa, una fórmula de financiación, los planes de empleo famosos. Sobre esta cuestión, ¿por qué apuesta Coalición Canaria? ¿Por reeditar planes de empleo? ¿Porque tengan destinos finalistas? ¿Por solamente que vayan hacia la parte de la formación? ¿Cuál tendría que ser la filosofía? Primero, la filosofía es recuperar los recursos que nos prometieron bajo unas condiciones y que nos quitaron sin ningún tipo de explicación. Y me vuelvo otra vez a que PP y PSOE se olvidan de Canarias. Ninguno es más bueno que el otro. Porque yo hablo del Partido Socialista porque ha sido recientemente su gobierno, pero no olvidemos que cuando el PP tuvo mayoría absoluta nos quitó todos y cada uno de nuestros convenios. Convenio de carreteras dejó aislado al pueblo de la aldea. Nos quitó los planes de empleo. Planes de empleo que se habían puesto para superar una crisis en la cual se dijo, se van a generar planes de empleo para todo el territorio español hasta que bajemos de los 2 dígitos de empleo. Todo el territorio español bajó de esos 2 dígitos, Canarias no bajó del 13%. Y sin embargo, nos quitaron en los planes de empleo. Nos dejamos la voz, la piel, reclamando al PP y al siguiente que fue el PSOE diciendo, tenemos que recuperar esos planes de empleo. Porque las políticas, si no son estables y no son continuistas, no tienen el impacto que tienen que tener. El resto del territorio español bajó de 2 puntos. Nosotros no. Nosotros nos quedamos en un 13%. Teníamos que bajar de esos dos dígitos. Y no nos dieron los planes de empleo. Hay que recuperar los planes de empleo, pero hay que recuperarlos, esas herramientas y esos fondos del Estado, y tenemos que decidir aquí en Canarias cómo lo vamos a ejecutar. Entre otras cuestiones, aquí ya hemos dicho, y Fernando Clavijo lo ha dicho como presidente ahora, que va a afrontar el reto de la formación profesional, el reto de la formación dual, el reto de esa formación rápida, ágil, dinámica del futuro que nos permita adaptar rápidamente las necesidades del mercado, es decir, que conecte la demanda de trabajadores con la oferta de trabajadores. No podemos seguir teniendo sectores productivos que necesitan gente para trabajar y unas cifras de paro que superan a veces hasta Europa, que llegamos a estar en el 2021 con la capital, el mayor paro juvenil de Europa lo tuvo Las Palmas de Gran Canaria. Y eso no puede continuar así. Eso necesita políticas, herramientas, herramientas de dinero y políticas estables. Bueno, son casi las 10 menos cuarto de la mañana. Estamos con María Fernández, candidata de Coalición Canaria por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados en la entrevista electoral de este viernes. Le pregunto por las defensas del sector primario que hay que ejecutar. El sector primario está compuesto por la agricultura, la ganadería y la pesca. Sabe que además estaba a punto de vencer ese acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, que tendrá su impacto, no tanto como otras épocas, por desgracia, en la flota canaria. Pues desgraciadamente volvemos a hablar de que Partido Popular y Partido Socialista, cuando están en la oposición, prometen unas cosas que cuando llegan a Moncloa no las cumplen.
El caso de los pescadores con la cuota del atún, un ejemplo perfecto. Se les prometió que esa cuota se iba a regularizar, que iban a recuperar, cuando la pesca de Canarias es la más artesana de todo el territorio español, y siguen esperando que los que estaban en la oposición, el Partido Socialista, que lleva 4 años gobernando, más de 4 años gobernando, cumpliera con su palabra. No han cumplido. Le hablé antes de los costes tipo, de mercancías. Mientras todo subía, teníamos derecho a un 100% de subvención del transporte de mercancías. ¿Esto qué quiere decir? Que los insumos y la materia prima que llega a nuestras costas, porque somos islas y todo nos llega por barco, tiene que tener un 100% de subvención que no se estaba cumpliendo. A veces no llegaba ni el 30% con la subida de fletes. ¿Eso qué ocurre? Que a nuestro sector primario lo estaban asfixiando. Se sacrificó un 30% más de ganado en el año 2022 que en los pasados 20 años. Es una barbaridad. El sector no podía más. No podía con esa subida de costes. Voy también al sector agrícola, donde está el convenio de infraestructuras hidráulicas. Hace 5 años, con la ministra que fue ministra durante 4 años, se firmó bajo el gobierno de Fernando Clavijo con Narváez y Quintero un protocolo de más de 900 millones para las infraestructuras hidráulicas que ayudan a tener agua al campo. Que somos un territorio en el que tratamos y desalamos más del 90% del agua. Se prometieron 900 millones a lo largo de 10 años. No se ha cumplido, no se ha transferido ni un solo euro. Lo que te quiero decir con esto es que tanto el sector primario, pesquero, como el industrial, el sector que vive y reside en Canarias tiene una realidad totalmente diferente al resto del territorio español. Y por eso tenemos determinadas herramientas que tienen que respetar desde Madrid. Pero desgraciadamente, tanto unos como otros, cuando no tienen el voto de Coalición Canaria y no necesitan el voto de Coalición Canaria, se cargan nuestras herramientas, nos quitan convenios, intentan violentar derechos que ya hemos conquistado, ponen en tela de juicio cuestiones como el 75% de descuento para volar, que eso no es solo para la ciudadanía, también para los que trabajan, porque aquí cogemos aviones para trabajar, para recibir un tratamiento médico, para estudiar. Aquí no cogemos aviones solo para irnos de viaje y de vacaciones. Y esta triste realidad, si nosotros no estamos en Madrid para denunciarla, para reclamarla, para defenderla y protegerla, desgraciadamente la historia nos ha dicho que los canarios perdemos. Y por eso, el próximo día 23, yo no me voy a cansar de repetir que la gente tiene que votar por sus derechos. Votar porque Coalición Canaria esté allí para defender sus derechos, porque siempre que hemos estado allí, Canarias ha ganado. ¿Cuál debe ser la política de inmigración que el Estado tiene que ejercitar en Canarias? Para empezar, tiene que ejercitar algún tipo de política de inmigración en Canarias, porque hasta hace 2 días, según el presidente Sánchez, su ruta era la del Mediterráneo Occidental, cuando la ruta atlántica es la más mortífera de Europa. Y me gustaría decirte que fue un lapsus linguae, pero no lo es, porque ya la vicepresidenta Nadia Calviño le dijo a Fernando Clavijo en sede del Senado que no podían hacer nada porque tenían que impedir, porque Europa le estaba diciendo que tenían que impedir que esa gente llegara a Europa. Y Fernando le contestó, es que Canarias no es Europa. Canarias es tan europea como Madrid, como Berlín y como París. Y la realidad es que la inexistente política migratoria y la inexistente humanidad y solidaridad del territorio español con Canarias nos está convirtiendo en un territorio cárcel. Está convirtiendo nuestras costas en cementerios de cadáveres. Y esto no puede seguir así. Tenemos la presidencia europea. ¿Alguien ha escuchado al presidente Sánchez reclamar en Europa una política migratoria que no deje a los territorios frontera sur solos ante esta realidad? Porque no lo olvidemos, esto es una crisis, esto es un drama. Pero un problema es un problema cuando ellos nos dejan solos. Y deberíamos de reclamar no solo una política migratoria con corredores seguros en Europa, sino que deberíamos de reclamar la solidaridad del resto del territorio español a la hora de dar acogida a la gente que llega a nuestras costas. Y recursos, herramientas, dinero y personal para rescatar a la gente y que deje de morir gente en nuestras costas. ¿Sabe usted que cuando cambian los colores de los gobiernos en España, por norma, además que se cumple siempre, Educación, se cambia la ley de educación? un drama. ¿Ustedes apostarían por modificar la ley de educación por otra ley de educación? ¿O les gustaría que por lo menos se pudiera mantener, en el caso de que cambie el gobierno, claro, en el que se pudiera mantener la que está, pues con los cambios o las modificaciones que haya que hacer? No hay nada más básico y elemental para una sociedad que la educación. Mi padre fue maestro durante 35 años. Mi padre fue maestro dentro y fuera de casa.
respeto mucho su labor. Ejercía una labor no solo de dar conocimiento, sino de dar herramientas y de generar nuevas sociedades futuras. Darles herramientas para que pudieran pensar y ser futuras generaciones. Tenemos que darle la importancia que tiene. No podemos seguir así. Tiene que haber un gran pacto por la educación en España. La educación tiene que dejar de ser una herramienta de unos y otros para implementar o proyectar determinadas ideologías o tendencias o políticas, porque la educación no es ni de unos ni de otros, es de la humanidad, es de la sociedad. Y yo voy a apostar siempre por una estabilidad en las leyes de educación. Y vamos a tener que hacer ver a todos los partidos, unos y otros, que la educación tiene que estar por encima de los intereses partidistas. Y nosotros siempre vamos a propiciar un gran pacto por la educación, porque desgraciadamente todo, mire, violencia de género, corrientes de racismo, determinadas, pues yo qué sé, discursos populistas de odio, todo eso, con una buena educación, no les tendríamos que tener miedo a nada. Las carreteras, también un asunto que se pone sobre la mesa constantemente en las negociaciones entre Canarias y el Estado. Ese convenio de carreteras, hay uno que está en vigor, pero evidentemente es algo que tiene que ser recurrente, que tiene que tener continuidad, que tiene que ir cambiando, que tienen que firmarse nuevos acuerdos, nuevos convenios, porque esto es algo que desde luego no cesa, no para, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, esto a la gente hay que explicárselo para que entiendan un poco por qué este reclamo, ¿no? Esto no es un capricho. Canarias no participa de la red estatal de carreteras que tiene inversión de millones y millones y millones de manera anual. ¿Por qué? Porque nuestras carreteras no son de interés estatal porque no conectan con el resto del territorio de Europa. Es decir, nuestras carreteras son todas interinsulares y encima nuestras carreteras son el mar y el aire. Y es por eso por lo que luchamos por determinadas herramientas como el convenio de carreteras. Que no es ser más que nadie, que es tener un poquito de herramientas para equipararnos al resto, lo de siempre. Este convenio es muy necesario, es necesario porque, por ejemplo, la aldea lo sabe. La aldea se quedó totalmente aislada durante muchísimos años. Tenemos una situación en la cual nuestras carreteras necesitan de una inversión por nuestro territorio, porque además cada isla es diferente y tenemos que luchar por tener esas herramientas para poder estar en igualdad que el resto del territorio español, ni más ni menos. La realidad es que hoy todavía tenemos que estar pendientes de lo que nos deben desde el 2013. Que cuando teníamos ese derecho conquistado, el PP nos lo quitó. Pero es que el Partido Socialista tampoco nos lo dio fácilmente. Es que teníamos una sentencia que decía que ese dinero era nuestro. Y a día de hoy todavía no se ha dado la totalidad del dinero. Es más, todavía no se han pagado ni los intereses de la ejecución de la sentencia que han incumplido durante años. Eso es un reto para este gobierno nacionalista. Es un reto recuperar todos y cada uno del dinero que es de todos los canarios para inversión, que eso no es solo mejora y mantenimiento de nuestras vías, sino que también es empleo en Canarias. Y también tendremos que luchar por esa firma de ese nuevo convenio, donde se recojan esa realidad y esas necesidades, y donde La Palma va a tener una gran necesidad porque el volcán se llevó por delante muchas de sus principales vías. Aunque ha hablado de este asunto durante la entrevista, le pregunto por un poco más de concreción. Otro de los convenios que también se negocia habitualmente es el de infraestructuras hidráulicas. Hay graves problemas con los vertidos en las islas, con, no sé, en torno a 200 o 200 y tantos puntos negros en todo el archipiélago. Usted se presenta por Las Palmas, pero sabe que es un problema común que afecta a todo el mundo. Ya, no solamente una cuestión de construir desaladoras, por ejemplo, Fuerteventura, la isla más seca de Canarias, sino también de solucionar otras cosas que son graves y que afectan al medio ambiente. ¿Qué plantean ustedes en este sentido? Pues recuperar lo que era nuestro, el convenio de infraestructuras hidráulicas, que se firmó ese protocolo por la ministra que fue ministra durante estos 5 años y no ha cumplido con su palabra. Un protocolo es lo que precede a un convenio. El convenio es lo que se ejecuta. Y ese protocolo decía que a Canarias le correspondían los siguientes 9 años 914 millones. Para tratar agua, para desalar agua, para potabilizar agua, para invertir en el hecho de que somos un territorio que necesitamos y dependemos de estas infraestructuras para el tratamiento correcto de nuestras aguas. Que no solo afecta a todos los ciudadanos que vivimos en este territorio, afecta al sector primario, afecta al sector industrial,
afecta a toda la ciudadanía, incluso al precio del agua que pagamos. No se cumplió. Después de ese protocolo nunca se firmó el convenio. Y a preguntas de esta diputada en el Congreso se dijo, con mucha cara, que en los convenios esos convenios ya no eran legales, que tenía que haber parte de financiación de la comunidad autónoma y parte del Estado. Entonces tampoco es legal el convenio de carreteras que sí consiguió el Partido Socialista y que sí intentó llenar titulares diciendo que había conseguido, a pesar de conseguir solo una parte del dinero. Es decir, esto lo que pone sobre la mesa, una vez más, es que ni la necesidad de los canarios y de las Canarias, ni el sentido común, ni la razón de tener derecho a algo es suficiente. Lo único que conseguimos para que Canarias avance, para que la gente tenga los mismos derechos que el resto del territorio peninsular, que nos deje de costar tan cara el agua, lo único que funciona es tener voces y votos fuertes de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados que dobleguen a estos partidos estatalistas y que les digan, oye, ¿tú necesitas mi voto? Muy bien, pues cumple con Canarias. Pues de eso precisamente le pregunto. También le advierto que cuando lleguemos a las 9:59 va a tener usted un minuto entero para pedir el voto de manera absolutamente libre. Vale. Sobre la política de pactos le pregunto, ¿Coalición Canaria va a poner líneas rojas? Las puso a Vox y a Podemos en las elecciones autonómicas y locales, aunque es verdad que ha llegado a algún acuerdo en algún sitio con estas dos formaciones. Pero le pregunto si esto va a influir también a la hora de apoyar una investidura o no con alguna formación. ¿Ponen ustedes líneas rojas o mejor dejarse de historia? Mira, nosotros nunca vamos a votar a favor de un gobierno conformado por Vox, porque no representan nada de lo que nosotros representamos. Yo no le hablo de derechos civiles, le hablo de la propia formación del Estado, es decir, ellos son de los que piensan que todo se tiene que manejar desde Madrid, pero si no nos entienden, si no saben de nuestra realidad, ¿cómo se va a manejar todo desde Madrid? Si además una de las realidades que nos demostró el COVID es que son incapaces ni de organizar la compra de mascarillas y vacunas. Pero es que las encuestas dan, perdona que me interrumpa, la mayor parte de las encuestas dan que el PP necesitaría Vox para poder gobernar. Pues nosotros no vamos a investir un presidente que conforme dentro de su gobierno a un partido como Vox. No lo vamos a apoyar la investidura. Porque no representan nada de lo que nosotros representamos, porque van en contra del sistema de autonomía. Somos nacionalistas. Nosotros abogamos, llevo toda la entrevista abogando por una autonomía y por un autogobierno. Y abogo por los derechos civiles que hemos conquistado todos y que no vamos a dar ni un paso atrás, pero ni para coger impulso. Entonces, yo a un gobierno conformado por Vox ya le hemos dicho que tenemos una línea roja. Pero es que aquí hablamos de 4 años de gobernabilidad. Es decir, la investidura del presidente será ese día, pero luego nos quedan 4 años luchando por Canarias, proponiendo leyes, proponiendo legislación, proponiendo herramientas para que Canarias avance. Y ahí nosotros siempre vamos a estar. Y vamos a hablar con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Pero nosotros no vamos a apoyar nunca un gobierno que forme parte Vox. Y no lo hemos hecho en Canarias. Y no lo vamos a hacer en Madrid. ¿Y en Sumar? Nuestra formación ha dicho que es una línea roja, que no podemos pactar con partidos que han puesto en tela de juicio muchos de los derechos que nosotros hemos conquistado, como por ejemplo el régimen económico y fiscal, y que tanto hemos defendido. Pues nada, a partir de este momento tiene usted, María Fernández, un minuto para pedir el voto. Pues yo lo que le quiero decir a la gente de Canarias es que si votan a partidos de allí, no esperen que piensen en las necesidades y los problemas y en la realidad de la gente de aquí. Tenemos que pensar en Canarias y por eso no hay voto más útil que el voto de las guaguas gratis, que el voto del 75%, que el voto que lucha porque los canarios no seamos más que nadie, tengamos las mismas herramientas que el resto del territorio peninsular. Tenemos que pensar en que a lo largo de la historia, las únicas veces que Canarias ha avanzado ha sido cuando Coalición Canaria ha estado fuerte en el Congreso y ha conseguido éxitos para Canarias. Y por eso, el próximo 23 no se vota ni a Sánchez ni a Feijóo. Tenemos que votar por Canarias, por Coalición Canaria, porque es la única forma de proteger los derechos que ya tenemos y seguir conquistando nuevas cotas de bienestar social. Tenemos que saber que no se vota a un presidente del gobierno, que se vota a diputados y diputadas y senadores que defiendan nuestra tierra en Madrid. Gracias por venir a la Radio Pública. Un placer. Buenos Gracias. días. Las 10 de la mañana en Canarias. Servicios informativos de Canarias en Radio.